Gracias por el tiempo que dedican a este tema. Sí, el próximo día 22 se va a celebrar a nivel mundial precisamente el Día del Agua. Esta celebración fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de hacer, digamos, un alto en el camino a efecto de analizar la problemática que en las distintas regiones del mundo presenta el suministro, fundamentalmente el tema de la disponibilidad del agua y la capacidad de las instituciones públicas y privadas para atender este requerimiento básico de la población. En el caso nuestro, en el caso de Sonora, pues sabemos muy bien por la experiencia, más allá de los datos precisos que puede arrojar la investigación académica, las acciones de gobierno, tenemos eh, claro que vivimos en una zona con carencias de disponibilidad del agua y que eso obliga a las autoridades por una parte y a los usuarios por la otra a hacer un esfuerzo para poder suministrar con suficiencia y con oportunidad este servicio. Bien, usted como una persona que está, pues, obviamente muy empapada de este tema, como una persona que sabe y sobre todo lo importante que es para un estado desértico el uso Uh -huh. adecuado del vital líquido, ¿cómo estamos en la materia? ¿Cómo lo percibe? ¿Somos los sonorenses Sí. realmente responsables con el cuidado del agua? Mire, bueno, cuando ustedes preguntan si los sonorenses somos, yo quisiera englobar bajo un inciso muy amplio a los sonorenses, Ujú. tanto a las autoridades que tienen residencia en el Estado, que ejercen atribuciones legales en el Estado en materia de agua, así como los ciudadanos que somos simplemente los usuarios del agua. Lamentablemente, si bien hablamos de la celebración del Día Mundial del Agua, en Sonora no tenemos mucho que celebrar. Ujú. Sonora es uno de los estados en los que la prestación de los servicios públicos de agua ocurre con uno de las mayores deficiencias en todo el país. Hay indicadores a nivel estatal muy lamentables que reflejan fundamentalmente, a mi juicio, la incapacidad de los gobiernos municipales, que son en quienes recae mayoritariamente esta responsabilidad. En el caso de Sonora, salvo el municipio de Guaymas, Cananea y Empalme, el resto de los municipios en el estado, los residentes de estos municipios reciben los servicios públicos de agua por conducto del municipio, normalmente a través de un organismo descentralizado, la administración municipal. La Ok. eficiencia física en el Estado, es decir, la capacidad de los organismos operadores de hacer llegar el agua a los hogares, a los comercios, a las industrias, etcétera, es del 45%. Es decir, del total del agua que los organismos operadores ingresan a las líneas de distribución de líquido, solamente el 45% de esta agua llega a los hogares, a los establecimientos, a los comercios. Eh, un dato, es decir, simplemente el hecho de ser relativamente consciente del esfuerzo que tiene que hacer la autoridad para allegarse del recurso del agua y, e incorporarlo a las redes de distribución, nos habla de un desperdicio criminal precisamente por la escasez del agua. Por ejemplo, en el caso de Hermosillo sabemos bien que una proporción muy significativa del agua que consumimos los hermosillenses viene del acueducto Independencia, que le cuesta mucho al organismo operador pagar por la transmisión, el tránsito de ese volumen de agua hacia la ciudad, ¿no? Y entonces, por otra parte, tenemos otro indicador que también lamentablemente habla muy mal de la operación de los sistemas de agua potable, que es la medición en los hogares, que se identifica técnicamente en términos generales como micromedición, es decir, solamente el 28% de los usuarios de los servicios de agua potable en el estado de Sonora tiene un instrumento medidor que le permite a la autoridad establecer
el rango de consumo y por ende aplicar una tarifa justa, una tarifa adecuada al volumen consumido. Si no sabe la autoridad cuánto volumen se está consumiendo, lo que hace es cobrar una cuota fija que es injusta a veces para el usuario, porque quizá esté pagando más de lo que debiera pagar si le midieran, y que es injusta en perjuicio del organismo en ocasiones, porque quizá el usuario esté consumiendo más agua de la que en estricto sentido debiera de pagar. Simplemente creo que no requiere de mucha argumentación razonar sobre la inconveniencia de aquello que no se mide, pues evidentemente está reflejando una gravísima, muy grave ineficiencia en la prestación del servicio. Cualquier servicio que no se mida, pues genera incertidumbre en el usuario, incertidumbre en la autoridad y sobre todo genera, en el caso de Hermosillo, de manera muy significativa, claro que no es el único caso, un desperdicio grande. Aquella persona que sabe que gaste lo que gaste de agua, finalmente le van a cobrar lo mismo. Si gasta poco, si gasta una cantidad media o si gasta mucho, pues gasta lo que le pegue la gana y ahí no hay ninguna consideración. Hay Muy que bien, tomar también me nota de gustaría... que Hermos... Ujú. ¿Perdón? Sí, me gustaría hacerle una pregunta antes de despedirnos Sí, porque señor. estamos un poquito cortitos de tiempo. Me gustaría escuchar y creo que sería muy importante, muy interesante el mensaje que usted tiene que brindarles a los padres de familia y a la juventud en virtud de que el agua es algo necesario, sumamente importante para el estado de Sonora. Ya vemos esta realidad que nos dibuja sobre la irresponsabilidad en la que incurrimos muchos. ¿Con qué mensaje le gustaría que se quede la niñez y los padres de familia con respecto al cuidado del vital líquido? Yo haría un mensaje en dos sentidos. Sí. Que cuidemos el agua, que los padres de familia, desde luego, ellos mismos por una parte, pero además bajo la responsabilidad de la educación, inculquen a sus hijos, pero sobre todo a la sociedad formada por padres de familia, por niños, que exijan a la autoridad que no desperdicie el agua. El gran desperdiciador del agua son los organismos operadores de los sistemas de agua potable. Tendemos nosotros a satanizar mucho al usuario. No se salva el usuario, pero es infinitamente, cuantitativamente, es infinitamente menor el volumen de agua que se desperdicia en los hogares respecto del volumen de agua que desperdician los organismos operadores. Podemos decir que estamos en el peor de los escenarios posibles, es decir, Sí. en donde ni en manos de la autoridad ni en manos del usuario tenemos una actitud responsable respecto del agua. Y eso pues nos trae a la memoria. Hace un año estábamos a la vuelta de la esquina de una sequía que amenazaba con suspender por lo menos provisionalmente a lo largo del día Brutalmente. el suministro de agua en la capital del estado, ¿no? Bien. Habría que pensar ahora que está cumpliendo 20 años el municipio de Hermosillo operando el agua, si no es hora de hacer un replanteamiento sobre la mejor manera de prestar el servicio. No sé si cabría la discusión acerca de si es conveniente que el municipio preste los servicios, si no sería conveniente que el gobierno del estado interviniera en la prestación de los servicios, asumiendo la responsabilidad o compartiendo responsabilidades entre el municipio y el estado. 20 años, a mi juicio, de algo que puede sonar fuerte, pero que a mi juicio es un fracaso del organismo operador municipal, nos debe llevar a los hermosillenses a replantear una discusión abierta acerca de si seguimos por el mismo camino. Bien, pues será desde luego muy interesante llevar el debate a ese terreno. Le agradezco mucho que nos haya recibido la llamada, señor Juan Jaime Sánchez. Vamos a estar pendientes, desde luego. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.